poder entablar una charla con todos ustedes, compartir experiencias. En primer lugar, para empezar, quiero un poco aclarar, yo soy anestesiólogo del Hospital Obrero, como habías comentado. En el Hospital Obrero yo hago anestesia, no hago dolor, ¿no? En los otros hospitales, como la Banca Estatal y otros hospitales que hemos mencionado ahí en el afiche, es donde hacemos dolor. Entonces ejerzo prácticamente todavía la anestesiología y hago dolor e intervencionismo en el otro porcentaje de mi tiempo. Bien, entonces vamos a comentar un poco de la patología que es muy frecuente, es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Y pues como podemos observar acá en la imagen, por ejemplo, es la persona que tiene la tendencia a tocarse la espalda con la mano porque le duele. Pero es una molestia que no va cabalmente con irradiación hacia la parte posterior del miembro inferior. Entonces estamos hablando del síndrome facetario, que es lo que vamos a ir desarrollando bastante. Y como me lo habías comentado y pedido también, Jorge, vamos a tratar de hacer un enfoque global de lo que es el intervencionismo guiado por intensificador de imágenes. Y pues ahí están viendo dos imágenes también de cachorros que pues prácticamente son nuestra referencia, nuestro target para hacer este procedimiento. Bien, vamos a entonces comenzar hablando de lo que son generalidades. Luego hablaremos de la historia, de los cuidados del intervencionismo fluoroguiado, hablaremos de anatomía, un poco de lo que es la columna como tal y también ya enfocada al procedimiento intervencionista, entonces a la anatomía radiológica, ¿verdad? Vamos a hablar del cuadro clínico. Vamos a hablar también de las evidencias que nos permiten hacer este procedimiento y la técnica intervencionista como tal, ¿no? Con un enfoque preoperatorio, transoperatorio, postoperatorio y desde luego las complicaciones que puedan esperarse. Bien, arrancamos. Hay una definición. Vamos a ver si puedo mover esto un poquito. Ok, mejor así. Quiero ver de sacar la... Bueno, ok. De lo que son los procedimientos intervencionistas. Y la escuela americana la ha definido como técnicas o procedimientos mínimamente invasivas que consistirían en la colocación de agujas, fármacos en las áreas específicas, ablación de nervios específicos y algunas técnicas quirúrgicas como la disectomía, la implantación de bombas, la infusión intratecal y estimuladores medulares. La tendencia siempre es un tanto más compleja incluso, ¿no? Ya existen muchos colegas en otras especialidades que vamos a ir viendo más allá, se los voy a comentar, y hace que esto sea prácticamente un enfoque manejado por muchos especialistas y pues estamos hablando incluso de estimuladores centrales, ¿no? Bien. A ver, no sé qué está pasando, que no puedo pasar de... Para pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Tal vez tú, ¿qué tal? No quiere pasar. Si cargas nuevamente el PowerPoint. Necesito que se libere mi mouse, pero no se libera. Desde el touch de la misma compu. Sí, eso estoy haciendo. Es raro. La verdad no sé qué está pasando. A ver. Creo que ahí. Vamos a ver.
pues definitivamente no logro. Voy a hacer esto ya, voy a anular este detalle, creo que eso es lo que me estaba dificultando. A ver. Sí, ahora sí. Acá. Bien. Entonces, vamos a hablar de esto que es interesante. Cuando hablamos de intervencionismo, este es un enfoque global, pues cada una de estas estructuras de este huesito, que puede ser un hueso de alguna región de la columna lumbar, va a tener su enfoque para poder hacer un procedimiento intervencionista. Entonces, estamos hablando de que podremos hacer transforaminales epidurales, interlaminales epidurales, discografía cuando vamos a trabajar directamente en disco, simpatectomías cuando vamos a ir a la parte más anterior del cuerpo y hacer lo que estamos hablando en esta vez, el bloqueo del nervio mediano, medial branch, de la rama media, ¿no? Ok, entonces, cuando hablamos ya de el enfoque intervencionista con arco en C, pues incluso vamos a hablar de otras estructuras que no solo son la región lumbar, sino vamos a hablar de opciones de acceso a nivel de la columna torácica, de la columna cervical, accesos trigeminales, esfenopalatinos, ¿no? O a nivel de las articulaciones más superiores también de la columna cervical, que tienen su propia característica. Hablando de lo que es historia de la fluoroscopía, pues se dice, ¿no? Se habla en la literatura que en 1895 fue un médico alemán que empezó a hacer la primera fluoroscopía en su esposa, ¿no? Y luego, pues, en 1903, ella recibe el premio Nobel. Luego, Thomas Edison también empieza con el primer fluoroscopio, ya hace más de un siglo. Y pues también por el uso del arco, del equipo de rayos X, con un enfoque de repente desmesurado, existieron ya problemas, ¿no? Relacionados justamente a la irradiación. Y existieron ya juicios y empezaron a existir dificultades y pues se tiene que tomar ya medidas, creándose ya un sistema que permite hacer el control de la protección radiológica. Muñeco. Hola. Se cayó esto, mira. Aló, hay mucho ruido, ¿no? Ok, entonces, si hablamos ya estrictamente de lo que es el síndrome facetario, aquí hay un error, fue en 1911 que empezó Batley a denominar dolor facetario como fuente primaria de dolor. Ya en 1933, Gurmley hizo accesos intraarticulares a nivel de las facetas lumbares y empezó a hacer el enfoque que vamos a comentar ampliamente ahora, que es el acceso oblicuo. Y ya, pues Hills habló bastante en lo que es dolor lumbar en 1963, el 75 empezaron a ya postular la radiofrecuencia y la denervación del ramo medio lumbar como una opción de tratamiento a esta molestia. Y ya en 1991 se habló como una fuente potencial de dolor. Hasta hoy se siguen haciendo estudios. Uno de los estudiosos que ha escrito bastante es el doctor Machicanti. Es un americano que habla de que la prevalencia del dolor facetario en el dolor espinal crónico de las regiones cervicales, torácicas y lumbar, que empezó en 2004, hizo publicaciones en el 2009, recientemente el 2016 ha estado haciendo más publicaciones. Y pues hablando de lo que son los cuidados en lo que es el intervencionismo fluoroguiado, nos corresponde comentar un poquito de lo que es la anatomía de este procedimiento como tal, del equipo. Pues solamente recordar que tenemos un rayos X, que es
generador, en este caso, de rayos, lo que todo el mundo le llama el tubo, ¿verdad? Y al lado podemos observar, no puedo sacar mi puntero, es lo que estoy sufriendo un poco. No se mueve mi mouse, por más de que lo hago. Bueno. Ustedes pueden observar al lado izquierdo el colimador, ¿verdad? Que es el dispositivo que nos va a permitir suministrar mayor o menor opción de rayos, ¿no? Luego tenemos ahí, como ustedes pueden ver, la mesa, el paciente que podría estar ahí en redondo, y por la parte superior podemos ver el intensificador de imágenes, que va a ser el dispositivo que va a mandar la imagen hasta el monitor y la torre de control, ¿no? Y entonces este sería el arco en C. Podemos ver ahí que el tubo es que emite los rayos en un sentido oblicuo, inverso a lo que es una pirámide. Y pues lo que comentaba antes, muy importante tomar este detalle de consideraciones para efectos de la radiación que pueden ser nocivos en diferentes estructuras. Por ejemplo, se ha demostrado que la radiación es cancerígena, los efectos son permanentes en su mayor parte, es decir, permanecen ahí. La absorción es acumulativa a lo largo de la vida, entonces mucho ojo con esto. Cualquier parte expuesta del cuerpo puede ser vulnerable y la radiación, pues, no la deben practicar personas en gestación ni tampoco deberían de someterse a estos procedimientos las personas en gestación. Es teratogénica, ¿no? Sobre todo a partir bueno, en las primeras semanas de gestación, ¿no? El primer trimestre. Mayor cuidado. Bien, entonces tenemos la radiación primaria y la radiación secundaria o dispersa. En este caso, como ustedes pueden ver, la parte donde va a emitir, va a ser la emisión de rayos el tubo, es la parte, digamos, con mayor riesgo. Y conforme va alejándose, se va haciendo más dispersa, pero pues tendremos que tener también el cuidado necesario para tener una exposición mínima en lo posible, ¿no? Tanto en lo que son la cantidad de veces que podremos utilizar el fluoroscopio o la misma cercanía que podamos nosotros ejercer al momento de hacer el procedimiento. Entonces, se habla de esta abreviación en inglés, ¿no? S, que es la exposición de los rayos a la piel en realidad, y que en fluoroscopía son 2 Röntgen por minuto. La FDA ha establecido que los S máximos deberían ser de 10 por minuto para uso general en fluoroscopía. El uso en cine, por ejemplo, puede generarnos hasta 90. Entonces, mucho cuidado para que podamos nosotros hacer más bien pulsadas. También se habla de este término, ALARA, que tal vez lo vayan a observar. No sé quién hizo la línea. Que nos invita a pensar en que mientras menos exposición tengamos, pues es la forma como deberíamos de hacer el uso de este equipo, ¿no? Contemplamos en este caso el tiempo, la distancia, el blindaje. El potencial de recibir exposición a la radiación es directamente proporcional a esta radiación y evitar la fluoroscopía continua, como habíamos comentado antes. Entonces, habrá que hacer pulsaciones. No sé si esa línea se quedó porque alguien está tocando su computadora. No sé, tal vez tú, Jorge. No, por favor, quien haya hecho la línea, active borrador para poder borrar esa imagen. Ok, vamos. Entonces, habíamos comentado de la radiación dispersa. Pues como ustedes pueden ver, en la imagen del lado derecho, no sé, la verdad no puedo manejar voy a ver, tal vez acá. Tu mouse. Sí, porque quiero el punterito. Hay una opción ahí para poder sacar una flechita o en tu PowerPoint, activar
Ahí está, ahí está. Ahí lo estamos viendo. Solo mouse, sí. Ok. Listo. Bueno, entonces, como pueden ver ustedes acá, la radiación puede ser más dispersa, más dañina, dependiendo la forma como vayamos a emplearla. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que en esta forma la exposición es menor, ¿no? Pero en esta otra es mayor. Entonces, muchas veces puede surgir la necesidad de utilizar una u otra posición. Entonces, habrá que considerar de repente alejarse, que es lo mejor. A 1,5 metros ya tenemos, a metro incluso, a 1,5 metros ya tenemos certeza de que vamos a ir evitando la radiación. Entonces, la práctica adecuada debería de ser, como habíamos comentado al principio, esta, ¿no? Teniendo el intensificador en la parte de arriba, no en la parte de abajo, porque vamos a tener mayor radiación dispersa. Desde luego, es conveniente que debamos utilizar, vamos a verlo más allá, algunos elementos de protección que van a ser necesarios. Y el tubo tendrá que estar lo más lejos posible del paciente. El intensificador, vean ustedes, aquí el tubo más lejos, el intensificador bastante cerca, aunque esto en algún momento es contraproducente para nosotros porque, claro, no vamos a tener la chance de que nuestra aguja, sobre todo si tenemos procedimientos que, por ejemplo, pueden ser simpatectomías, donde utilizamos agujas tan largas como la chiva, que tiene 20 centímetros de longitud, puede ser muy complejo, ¿no? Sin embargo, aléjese del paciente al rato de tomar imágenes, como les decía. ¿Ok? 3 pies es lo que aconsejan en la literatura. Y pues podemos ver a partir de ese concepto de dónde debería estar el tubo, la imagen óptima, cuanto más alejada, y la subóptima, conforme vaya acercándose, que pues a veces sí es necesario, ¿no? Entonces habrá que alejarse. Los elementos de protección necesarios, como ustedes pueden ver acá, el mandil de plomo, el collarín, un guante es también de plomo. Pues aquí estamos empezando un procedimiento. Y los controles que deberán ser necesarios para cuantificar, ¿no? Las dosis anuales, cuya dosis efectiva no debe ser más de 1 milisievert. Esto incluye todas las fuentes de radiación artificial, excepto las radiaciones médicas recibidas como paciente. Entonces, los topes máximos a nivel de tiroides, de extremidades, a nivel ocular, de las glándulas, de las gónadas, ¿no? El cuerpo, y en una embarazada, que es mucho menos, desde luego, ¿no? ¿Qué pasa si no nos protegemos? Pues ahí tenemos la consecuencia de lo que podría ir pasándonos, ¿no? Y que, pues, como habíamos dicho, es carcinogénico. Bien, hablando de lo que es la anatomía, vamos a recordar un poco de la anatomía a nivel lumbar. Tenemos un cuerpo vertebral superior, un cuerpo vertebral inferior, y si vamos ya focalizándonos un poquito a lo que nos interesa, que sería la articulación facetaria, vamos a observar la misma articulación con la unión de dos cuerpos, como pueden ver ustedes aquí en colores, ¿sí? Y haciendo el corte, que prácticamente es una articulación con todas las características de las articulaciones sinoviales. Entonces, tenemos la cápsula sinovial, tenemos el líquido sinovial, ¿sí? Tenemos la membrana sinovial, pues todo esto, todas estas estructuras van a ser muy útiles y a la vez también van a ser causas que van a producir dolor y que en muchos casos también van a producirse degeneración, como corresponde en cualquier articulación. Y entonces, haciendo un estudio microscópico, pues han demostrado que todas las estructuras, componentes de cualquier articulación con estas características se encuentran también a nivel de la articulación facetaria. O sea, a tomar muy en cuenta porque a veces uno no le toma mucha chance a esta articulación y pues se enfoca en otro tipo de lesiones. Entonces, habrá que considerar que cuando tengamos un dolor lumbar, la causa podría ser esta. Aquí tenemos un corte también microscópico y aquí tenemos el ganglio de la raíz dorsal.
Aquí tenemos la articulación facetaria de un cuerpo que podrá ser el cuerpo inferior y la faceta superior, y este será el cuerpo superior con su faceta inferior. Vean ustedes la proximidad de las estructuras y con justa razón, tanto cuando existe una hipertrofia o una lesión sinovial o una inflamación a ese nivel, pues con justicia puede existir dolor. Y esto es lo que es ya el espacio entre uno y otra vértebra, el espacio interdiscal. Entonces, las facetas fundamentalmente van a ayudarnos a evitar movimientos en exceso, ¿verdad? Porque están en realidad diseñadas para que soporten más o menos el 15% del peso. Pero cuando existe una manipulación mayor a esta posibilidad que tiene nuestra articulación facetaria, como en estos casos, que acá como tal no creo que haya mucha dificultad, pero muchas veces la gente que se dedica a hacer un esfuerzo mayor del prudente, pues termina lesionando su articulación facetaria. Consecuentemente, muy jóvenes empiezan a tener degeneración. Aquí tenemos igual ya las degeneraciones de esta misma cápsula articular. Y pues como habíamos comentado antes, tenemos la cápsula fibrosa, tenemos el líquido sinovial, que en este caso está lleno, ¿sí? Un revestimiento de cartílago hialino, tenemos las superficies óseas, imagínense la rodilla como tal, ¿no? Pues prácticamente cada una de estas articulaciones, y son 4 que maneja cada vértebra, ¿verdad? Pues tienen todas estas características a ambos lados, ¿cierto? La superficie ósea, que también tiene su inervación, desde luego. Las fibras nociceptivas prácticamente se encuentran en todas estas estructuras. Vamos a tener estructuras vecinas que también van a ser causa y fuente de dolor. Pues esta imagen es interesante, ¿no? Bogduk es uno de los estudiosos europeos que ha escrito bastante sobre esta articulación y él ha demostrado, ¿sí? En estudio en cadáveres, que tenemos ligamentos articulares superiores, ligamentos entre una y otra articulación a nivel medio y otro ligamento a nivel de la porción inferior, que incluso va a contactar con la tuberosidad, el tubérculo, la faceta mamaria se llama, ¿no? Mamilo, la faceta mamilar, perdón. Y el ligamento accesorio se llama mamilar igual. Ok, entonces, seguimos con la anatomía. Ustedes pueden ver aquí esta característica de degeneración articular que ya se está iniciando como tal. O sea, estamos ya haciendo que esta estructura articular vaya produciendo esa alteración que muchas veces no es visible. Como ustedes recordarán, esta estructura es pues muy pequeña. Entonces, apenas y con mucha dificultad la tomografía muchas veces puede manifestarnos. Y por eso es que no existe un gold estándar de diagnóstico. Y aquí pueden ver ustedes los osteofitos y el crecimiento, ¿no? Entonces, muchas veces el examen imagenológico va a reportarnos como una facetosis. La anatomía también va a ser importante, lo vamos a ir mencionando más allá, pues ustedes pueden ver acá que estamos prácticamente como con el ramo principal y el ramo dorsal que va a ser sensitivo y que va a emitir ramas. Tres tipos de ramas, ¿no? Uno medial, uno intermedio y otro lateral, que vamos a ir comentándolo más allá. Bien. Esa misma distribución es importante recordarla quizá en esta imagen porque vamos a ver que un ramo medial de una vértebra superior
va a mandar su inervación hacia la articulación facetaria inferior, pero también va a recibir contribución de inervación del ramo medial inferior. Es decir, va a ser muy importante considerar que tendremos que hacer bloqueo en 2 niveles, por lo menos. Usualmente se aconseja hacer en 3 niveles, ¿no? Del que más se sospecha, un nivel superior y otro nivel inferior. Ok. Aquí vamos a detenernos entonces, ¿sí? Aquí tenemos el ramo medio, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ahí tenemos cómo va dirigiéndose hacia la articulación facetaria. Y por otro lado, el ramo lateral, que va a ir dirigiéndose, vamos a ver más allá, hacia otras estructuras musculares. Y finalmente, un ramo cutáneo que va a dirigirse directamente hacia lo que es la piel. Por eso es que todas estas estructuras van a manejar prácticamente la región paravertebral lumbar. No hablamos tanto de radiculopatía e irradiación porque no vamos a comprometer estas estructuras. Sin embargo, no está lejana la posibilidad de que cuando tengamos un quiste o una degeneración articular que exista, que permita la compresión del foramen y todo ello, pues vamos a tener con justa razón también radiculopatía, ¿no? Entonces, la clínica va a ser muy importante llegado el momento. Como verán ustedes, así se dibuja nuestra región lumbar, ¿sí? Y las raíces que consecuentemente tenemos que trabajarlas. Las vamos a ir viendo más allá. Esta imagen es importante para considerar que más allá también la vamos a comentar nuevamente, que podemos trabajar tanto a nivel intraarticular, como ustedes pueden ver con nuestra aguja, y a nivel de la rama sensitiva que va a ir directamente a la articulación facetaria. Además de otras estructuras blandas que la vamos a comentar en una de las imágenes más allá. Bueno, esta imagen también nos recuerda que el ligamento mámilo-accesorio, como ustedes pueden ver, ¿sí? Que está entre lo que es la apófisis transversa y la apófisis de la articulación facetaria superior en este caso, pasa justamente por debajo. Y entonces, de esta manera es que cuando hablemos de un acceso para llegar al ramo medio, muchas veces se habla de que esta va a ser la estructura, nuestro perrito, que lo vamos a ver más allá, y este sería el ojo justamente, y es donde vamos a llegar como punto target objetivo. Tenemos, sin embargo, una característica interesante ya cuando hablamos de ramos inferiores, porque vamos a tener solamente una rama dorsal, ¿sí? Cuando hablamos de la articulación L5-S1, que también tendremos que considerarla y hay que trabajar también a este nivel, que no es un ramo medio. Importante recordar que todas estas estructuras, como es lógico, tienen su irrigación correspondiente, ¿no? Y va a ser un factor muy importante porque cuando hablemos de alteraciones, por ejemplo, tipo estrés, muy frecuentemente, por ejemplo, a nivel del cuello, los pacientes solamente por tener contractura muscular y consecuentemente atrición de las raíces nerviosas y vasoespasmo, pueden tener dolores que pueden imitar migrañas, dolores que pueden invitar a molestias en la región paravertebral torácica, cervical, lumbar, ¿sí? Bien, hablando de lo que es la anatomía intervencionista fluoroguiada, ya enfocándonos cada vez más a nuestra temática, pues importante considerar que tendremos que hablar más allá de identificar esas estructuras en el aparato de arco en C, que nos va a mostrar las mismas estructuras que habíamos comentado anteriormente, en este caso las apófisis transversas, como verán acá, pues no nos van a salir dibujaditas, ¿verdad? Entonces tendremos que tener nosotros la suficiente posibilidad de discriminar muchas veces en pacientes con patología osteoporótica, esto es un tanto más complicado, ¿no? O pacientes que tienen escoliosis.
Bueno, en este caso, este sería la apófisis transversa, este sería el pedículo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, los pedículos en diferentes opciones. Las láminas, en una visión AP y en una visión lateral tendremos que hacer las mismas discriminaciones, que lo vamos a ir viendo a detalle más allá. ¿Ok? Entonces, lo mismo. ¿Perdón? Lo mismo, entonces tenemos aquí nuestra distribución esquemática ya de lo que más o menos sería nuestro ramo. Ustedes vean cómo llega la contribución de un ramo superior y del ramo correspondiente a la misma raíz, pero que en definitiva ambos terminan produciendo o recogiendo la inervación de esta articulación, lo cual hace que tengamos que tomar en cuenta, evidentemente, que al hacer un bloqueo diagnóstico tendremos que siempre considerar al menos 2 niveles. Esta es una imagen volumétrica, tomográfica. Y esta es la imagen que sí queríamos comentarlo, ¿sí? Así como vemos la tomografía, el examen imagenológico, pues tendremos que nosotros tener la posibilidad de discriminar esas estructuras de esta forma, ¿no? En este caso, este corte axial nos invita a pensar que tenemos el cuerpo vertebral. Todas estas estructuras pueden ser motivo también de producir dolor, ¿ok? Tenemos el disco intervertebral, ¿sí? Tenemos el psoas mayor en la parte anterior, la apófisis transversa, el cuadrado lumbar. Pues ustedes, bueno, hablando de lo que es la escuela de músculo, son colegas que más están dedicados seguramente a la fisiatría o de repente a la medicina del deporte, traumatología, y asumo que esto es algo que ustedes dominan mejor que nosotros, ¿no? Todo lo que es la enfermedad de la fascia y los síndromes miofaciales. Pero pues tendremos que recordar, por ejemplo, estas estructuras cuando hablemos, por ejemplo, de la inervación, ¿sí? Sensitiva de los 3 ramos que habíamos comentado, pues justamente ahí tenemos el ramo dorsal que va a ir hasta la región cutánea, el ramo intermedio lateral que va a ir hacia la región del longissimus, ¿sí? Y el ramo medio, que va a ser muy útil para nosotros, justamente va a ir solamente a la región paravertebral más íntima, más interna, más medial, que en este caso serían los músculos multífidos, ¿sí? Ambos lados. Esto es importante cuando se habla de intervencionismo, pues esta vez sí vamos a hacer un enfoque solamente de lo que es bloqueo. Sin embargo, el bloqueo es un paso previo a lo que sería la radiofrecuencia, que sí es necesario justamente enfocar este tipo de procedimientos para llegar a producir mejoría en el paciente. Esto está demostrado con evidencia que la radiofrecuencia sería la opción que podría solucionar el problema del paciente, ¿no? Pero el bloqueo va a ser diagnóstico y que va a ser un aporte importante previo a la radiofrecuencia. Me detengo ahí en el multífidos porque cuando hagamos radiofrecuencia, por ejemplo, vamos a hacer estimulación de esta región. Cuando hagamos estimulación motora, vamos a tener movimiento de esta región. No debería de ir con irradiación hacia miembro inferior. O sea, eso es muy importante para saber si estamos o no encima del ramo medio que necesitamos trabajar. Pues lo mismo acá. Esta es la anatomía, ¿no?, que nos enseñan en la facultad. Y debemos recordar todas estas estructuras a la hora de trabajar, porque podríamos también con nuestra aguja pues lesionar esto, ¿no? Ok, recordando también anatomía, aquí tenemos los ramos, ¿sí? Ventrales, motores, los ramos comunicantes y la cadena simpática, que van a estar más adelante y que están justamente bordeando la arteria principal, como es la aorta, ¿verdad? Pero que tendríamos que trabajarlos. Considerar también importante, por ejemplo, que en el espacio epidural, ¿sí?, existe un sistema plexo venoso que podríamos, fíjense, por la proximidad, también acercarnos. Entonces, ¿qué nos toca
recordar que debemos encontrar como punto objetivo esta estructura, ¿sí? Es el perrito que se llama Scotty Dog. Voy a ver si puedo levantar porque muchas... bueno, ahí tal vez. Lo dejé ahí. Ahí, vamos a ver si ahí está bien. Ok. Bien, entonces, importante considerar las posiciones. Hay un libro muy bonito de Fuhrman, aquí pueden ver, este es el autor, que pues nos muestra prácticamente cómo debería de ir posicionándose y en cada uno de los procedimientos que vayamos a realizar, la forma como debería estar nuestro paciente y el arco en C, ¿no? Ahí podemos observar, por ejemplo, que en este caso, para este acceso, es un solamente ejemplo en este caso, tenemos una opción óptima cuando tenemos la almohada y subóptima cuando no tenemos la almohada. Muy importante a la hora de la hora cuando tengamos que hacer procedimientos seguramente en la región cervical y la cara misma como tal. O acá, en este caso, por decir, estoy preparando a mi paciente para una distotomía trigeminal, pues de repente esta es la posición, incluso con mejor dirección hacia la región posterior y hacia arriba, que esta, ¿no? Para mi acceso. Entonces, la posición muchas veces puede llevarnos la mitad del tiempo quirúrgico y si hay que tomarse ese tiempo, hay que hacerlo, hay que dedicar ese tiempo. Ok, vamos. Aquí tenemos la posición, la imagen, diré, en AP y oblicuo. Un poco para que ya vayamos enfocándonos, ¿no? Ustedes pueden ver acá las estructuras que hemos comentado, que lo vamos a repasar más allá también, ¿sí? Paso a paso. Y la imagen en lateral, que se puede observar de esta forma. Tome agüita. Bien. Y esa oblicuidad de la proyección que habíamos comentado cuando hacemos una imagen oblicua, pues también habrá que considerar a la hora de emplear nuestra aguja. Esto se llama túnel vision, si es que logramos hacer que la emisión del rayo justamente pase en esa misma dirección hasta llegar al punto target, que no siempre es fácil, ¿no? De hecho, eso es un reto, pero al final el objetivo es llegar. Bien. Todas las estructuras tendrán que ser trabajadas en algunos casos. Muchas veces tenemos que trabajar 3 niveles, 4 niveles. Y si tenemos una opción ya de degeneración específica, pues de repente solamente 2, como en este caso. Bien. En esta imagen, pues podemos observar igual una imagen en AP, una imagen en oblicuo. Aquí pueden ver muy bonito el perrito, ¿sí? Y en una imagen magnificada, que lo vamos a ir viendo más allá también. Bien, hablamos entonces de que tendremos que hacernos un esquema. Esto es bonito cuando estamos ya, digamos, haciendo un taller que vaya a invitarnos a pensar en que debemos dibujar toda esta estructura, ¿sí? Y entonces pensemos en una opción que tenga las líneas verticales y horizontales para dibujar nuestro cuerpo, ¿sí? Y ahí verán, ¿vieron? Paso a paso tendremos que dibujar y tendremos que dibujar nuestro L1, L2, L3, ¿sí? Y entonces dibujamos también los platillos vertebrales, que es uno de los objetivos. Tendremos que hacer la alineación de nuestros platillos vertebrales. Ahí hemos logrado alinear todos nuestros platillos. Luego vamos a dibujar nuestros márgenes laterales, ¿sí? Tendremos que hacer en cada una de estas estructuras, ¿sí? Aquí yo hice solamente este resumen. No, Elianita. Hola.
Bien. Y luego nos toca dibujar los pedículos. Y ahí tenemos los pedículos, ¿sí? Vamos a dibujar todos. Posteriormente nos tocará dibujar otras estructuras que van a ser de nuestro interés, las articulaciones facetarias, que deberían de estar posicionadas más o menos a este nivel, en el rayos X también, para tener un acceso óptimo. Y luego las facetas superiores con sus márgenes laterales de la lámina, ¿sí? Ahí pueden ver la faceta superior que va a llegar así, hacia su margen lateral. Y ahí tenemos todas las facetas con sus márgenes, ¿sí? Bien. Entonces, ahora tenemos la lámina como tal, ¿sí? En su parte superior e inferior. Ahora pues dibujamos nuestras apófisis transversas, ¿sí? Y ya prácticamente tenemos nuestra columna lumbar. Debemos recordar que nuestras apófisis transversas son mucho más grandes en la L5. Y después de haber aprendido tan bonito, pues a veces nos toca este tipo de columnas, ¿no? Entonces ahí uno ya no ve nada. Pueden ver ustedes acá, esta sería nuestra apófisis transversa, vean, apenas se logra ver. Y esta sería nuestra imagen para el punto target, nuestro punto objetivo. Entonces tendríamos que volver a recordar, ¿sí? Que las apófisis facetarias superiores e inferiores pueden dibujarse de esta forma, ¿sí? La oreja del perrito terminará siendo la apófisis facetaria superior y la apófisis transversa, ¿sí? El pie tendrá que ser la apófisis facetaria inferior y esto más o menos corresponderá a lo que será nuestra apófisis espinosa, ¿sí? Ahí tenemos el dibujo y todas las estructuras pueden ser igual de esta forma esquematizadas. Bien, la evidencia. Los autores más importantes que han hecho trabajos y publicaciones que han realizado aportes a este estudio, pues como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, Tekin, y uno de los autores que nosotros revisamos bastante, yo pienso que la gente de Sudamérica y el lado de toda la parte de América como tal, Machicanti, ¿no? Es uno de los que ha escrito bastante sobre esto del síndrome facetario y en realidad sobre el intervencionismo. Entonces, se han realizado estudios para hacer bloqueos simples previos con la cantidad de porcentajes en respuesta, bloqueos que han sido controlados para justamente lograr el nivel de evidencia, que puede ser 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que es un tema que seguramente ya manejan. Y a nosotros lo que nos interesa cuando hablamos de la evidencia para intervención diagnóstica y terapéutica de la articulación facetaria lumbar es esta publicación justamente de ese autor, Machicanti, que nos habla de la evidencia, miren ustedes, nivel 1 de un bloqueo diagnóstico. Hay un profesor mexicano, el doctor Ricardo Plancarte, que denomina inhibición diagnóstica. Es un término que también me encanta, ¿no? Entonces, bueno, una inhibición diagnóstica, como ustedes pueden ver, prácticamente tiene un nivel de evidencia 1. Ahí tenemos el respaldo bibliográfico de la gente que ha estudiado esto, ¿sí? Y hablando de lo que son las inyecciones intraarticulares, ¿sí? Que pueden ser necesarias, sobre todo los ortopedistas, los traumatólogos, les encanta bastante hacer esto, ¿sí? Y sobre todo cuando existe sinovitis, la gente joven, evidentemente, es también proclive a tener lesiones a este nivel, en estas articulaciones pequeñas, y pues los estudios nos indican que el nivel de evidencia es 3, ¿sí? De ensayos, o en este caso, controlados, aleatorizados y no aleatorizados, que serían una mezcla.
Y uno que sería estrictamente aleatorizado, sería el nivel 2, cuando hablamos de la denervación facetaria, la neurotomía, o la combinación de ambas técnicas, ¿no? Y ahí tenemos los autores. Ok. Entonces, hablando de las inhibiciones diagnósticas, pues es importante recordar esto. Un bloqueo se define como positivo cuando existe alivio entre un 50 al 74%, eso nos va a decir el paciente, de su dolor basal, ¿no? De su dolor del 100%. Después de nuestro procedimiento nos dirá, perfecto, doctor, he mejorado y me siento más que la mitad. Perfecto. Si eso es en un test, la evidencia todavía es pobre, pero ya es una evidencia, ¿sí? Y si logramos esto en 2 tests, una evidencia suficiente para poder hacer luego la radiofrecuencia. Si tenemos un alivio mayor al 75 y nuestro paciente nos dice, doctor, pues he estado perfecto, no he tenido molestias, ya no me ha dolido, y dice 75, 80% de alivio, pues en un test ya estamos hablando de una evidencia limitada, importante, ¿sí? Y si son 2 tests, mejor evidencia. Esto es también una revisión del 2014. Bien. Importante recordar el algoritmo también para lo que es, son los procedimientos de intervencionismo, ¿sí? Porque debemos de hacer todo el manejo, desde la historia, la conversación con el paciente, su historia médica, su historia psicológica, ¿sí? El examen clínico, nuestra impresión diagnóstica y un plan que podrá ir por el lado de lo que es una terapéutica intervencional mínima o un diagnóstico intervencionista como tal o de rehabilitación, ¿sí? Que es también importante. Y la reevaluación después de esto para ver si tenemos un buen resultado, ¿sí? Para repetir en este caso, o bien, si no es bueno, habrá que hacer, repetir la evaluación, ¿sí? Otro algoritmo, esto, pues ahí está el respaldo bibliográfico, no sé. Ok, aquí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos el respaldo, que ha sido publicado en el 2009, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de dolores sin radiculopatía, ¿sí? Hablamos de dolores facetarios, de dolores que pueden ameritar inyecciones epidurales o dolores a nivel de la articulación sacroiliaca, ¿sí? Si tenemos negativo, pues tendremos que hacer una discografía provocativa. Si tenemos negativa en esa discografía, un acceso sacroiliaco. Si luego es negativo, una epidural. De esta forma, tendremos que decir stop. Ya no hacemos más procedimientos, no corresponde a nuestra opción. ¿Sí? Bien. El cuadro clínico. Antes de esto, pues es importante recordar la epidemiología, ¿sí? Hablamos de un 16 a 41% de pacientes que tienen dolor lumbar crónico, hablando de lo que es global. Consecuentemente, una importante causa de discapacidad y ausencia laboral en los Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? El paciente a veces tiene que pedir permiso porque ya le duele demasiado. Globalmente, el dolor lumbar tiene una prevalencia de 9.4% en toda la población, hablando en todo lo que es el mundo, ¿sí? Y el generador primario de dolor en el 10 a 15% de los pacientes, adultos jóvenes con dolor lumbar crónico. Aquí están sobre todo los pacientes jóvenes que exageran con el ejercicio, ¿no? Porque desde luego no es malo hacer ejercicio, pero el exagerar a veces puede ser complicado. La prevalencia de la artrosis facetaria llega a alcanzar en algunas series, esos son algunos estudios que han realizado, Kalichman sobre todo es uno de los autores que ha hablado bastante de lo que es la osteoartritis, como ustedes pueden ver en la faceta, y es el que ha realizado en este caso también trabajos a este nivel, ¿sí? Nos indica que 48% de las personas menores de 30 años en la población que él ha estudiado se ha encontrado con degeneración articular,
Y esta degeneración prácticamente entre los 60 y 69, un 89% de la población. Hubo un estudio en cadáveres, ¿sí? Que lograron encontrar cambios degenerativos en una prevalencia del 96%, ¿sí? En cadáveres, cuando estudiaban sobre todo la región L4 y L5. Prácticamente la región que más sufre, la articulación que más sufre es esta, ¿no? Bien, entonces, si hablamos de la clínica, tendremos que recordar que este dolor es un dolor localizado en la parte baja de la espalda, con ocasionales unilaterales o bilaterales, ¿sí? Que puede estar irradiado a la nalga, a la ingle, a la cadera, a las extremidades inferiores, generalmente por encima de la rodilla. Usualmente no bajan, aunque ya les dije, si tenemos afectación de estructuras vecinas y que terminan produciendo irritación radicular, pues podría tener irradiación. Dolor a la torsión, típica, flexión o rotación. Esto lo vamos a evidenciar en el examen físico. Dolor mayor con el aumento de peso, es decir, por eso es que nosotros, los médicos en general, les recomendamos a los pacientes que tienen un dolor lumbar que bajen de peso, ¿no? Esa es la razón. Dolor que suele empeorar por la mañana, mejora en la tarde, esto también es muy típico de un síndrome facetario. No podemos decir patognomónico porque, como les dije, no existe evidencia suficiente como para hacer que ni siquiera una evaluación clínica sucinta y ni siquiera el examen imagenológico se ha demostrado que puedan ser evidencia suficiente. El bloqueo diagnóstico, sí, ¿no? La inhibición diagnóstica. Bien, ese dolor empeora en la mañana, se despierta con dolor y mejora en la tarde, conforme va pasando el día y deambulando. Deambulación normal, no estamos hablando de que ejercicios o trotes, ¿no? Porque también podría producir dolor de esa otra forma. Dolor que alivia la flexión soportada con peso sobre las manos. Eso es muy importante. Pues es la persona que se pone la mano hacia atrás, ¿sí? Con la palma de la mano y en una intención de aliviar, pues hace una lordosis, ¿sí? Que en realidad sí le alivia un tanto y la mano también. Dolor después del ejercicio forzado o de estrés y puede simular un dolor discogénico y hernia discal. Pues bien, aquí tenemos las imágenes típicas de un dolor por síndrome facetario. Entonces, un oficinista que puede tener esta molestia con la mano hacia atrás, una persona que despierta y que le duele la espalda con la mano hacia atrás, una persona que hace gym en exceso, ya les digo, todo en exceso siempre es daño, ¿no? Siempre es dañino. Bien. O si ven gente que está empezando a utilizar corsé, que de repente sí trata de aliviar esto con estas estructuras o estos dispositivos para que no produzca mucho dolor. Entonces, los diagnósticos diferenciales van a ser la ciática verdadera, el síndrome miofacial, que es algo que con frecuencia los colegas fisiatras y rehabilitadores trabajan, ¿sí? El síndrome de canal estrecho, que toca muchas veces a los neurocirujanos hacer el diagnóstico y, lógicamente, si no es quirúrgico, pues también contribuimos en la opción de tratamiento, ¿no? Los que estamos dedicados a lo que es intervencionismo en dolor. Las espondiloartropatías, la lesión ligamentosa lumbosacra, la displasia de cadera puede también producir un dolor con estas características muy similares, la osteoartritis de cadera, la bursitis trocantérica mayor, el síndrome piramidal, el síndrome sacroiliaco y otros. ¿Qué sinonimias ha merecido entonces este cuadro clínico? Síndrome facetario como tal, le han llamado la enfermedad de la articulación facetaria, facetosis, este diagnóstico es muy frecuente por los colegas imagenólogos, artritis facetaria, hipertrofia facetaria, dolor por escoliosis en anteflexión y un dolor lumbosacro, la lumbalgia mecánica también, ¿sí?
Entonces, a considerar todos esos diagnósticos porque estaríamos hablando prácticamente de un síndrome facetario, ¿sí? Entonces, un poquito recordando de lo que habíamos mencionado al empezar, ¿sí? Que la superficie articular se va a distribuir exactamente como en cualquier estructura sinovial. Entonces tenemos al hueso subcondral, al cartílago, ¿sí? Y los condrocitos como tal, ¿sí? La superficie articular haciendo un corte y tienen un menisco también porque tienen una estructura meniscoide. Pues prácticamente es la rodilla en chiquitito, ¿no? Entonces hay que mantenerle el respeto correspondiente. Si recordamos que la liberación de mediadores químicos o las injurias como tal, directas, por justamente cuando hablaba de esfuerzos mayores, mucha gente, por ejemplo, que trabaja haciendo en construcción, por ejemplo, o la gente que trabaja en albañilería, la gente que acostumbra a manejar cargas pesadas, ¿no? En las empresas donde tienen que cargar eh, bastante, eh, pueden tener injurias que pueden producir daño axonal, ¿sí? Degeneración por un esfuerzo mayor, ¿sí? Relacionado al trauma. Y todos estos cuadros van a hacer que exista liberación de mediadores químicos y dolor consecuentemente. Esta imagen nos permite recordar que la articulación facetaria, como ustedes pueden ver, en extensión y en flexión tienen su función de trabajo, además en combinación casi siempre con el disco. Si vamos a tener una degeneración discal, pues también con derecho. El paciente va a tener una articulación facetaria degenerada. Entonces, los ligamentos accesorios, que también son importantes considerar, ¿sí? Un ligamento que va a ir desde una estructura vertebral superior a la inferior, motivo de dolor, porque el exceso a este nivel va a producir también noxa, ¿sí? Otro ligamento que va a estar justamente en la estructura foraminal superior, en la estructura foraminal inferior y medio foraminal. Entonces, todas estas estructuras contribuyen a que en algún momento el paciente pueda tener esta molestia. La forma como va a ser distribuido dermatómicamente y representado, como habíamos comentado más antes, esta sería la imagen correspondiente, ¿sí? Tenemos áreas primarias, áreas secundarias e incluso áreas terciarias y que van a estar sobre todo relacionados a la irritación radicular, ¿no? Que no son necesariamente estrictamente producidas por una ciatalgia en este caso, ¿no? Y esto un poco nos permite pensar y nos invita a pensar que así como tenemos alteración y ese tipo de dolor a nivel lumbar, pues también tenemos a nivel torácico, un síndrome facetario torácico, un síndrome facetario cervical que va a producir molestias a este nivel, ¿no? Y generalmente hablamos de de un comportamiento paravertebral, como ustedes pueden ver. Bueno, en estructuras más superiores, porque como pueden ver ustedes acá, estamos hablando de C3, C4, C4, C5, y que si es C2, C3 o C1, C2 o la articulación atlantoaxial como tal, la atlanto-occipital, pues la irradiación a ese nivel también en forma paravertebral va a comprometer estas estructuras, estas áreas dermatómicas y el paciente siente la molestia en la región baja de la cabeza y tiene como una especie de dolor. A veces cuando existe compromiso radicular, pues va a producir molestias hasta la parte anterior, ¿no? De la cara y es lo que se llama la cefalea cervicogénica. Entonces, todas estas estructuras, las más superiores, además de las radiculares, también van a ser motivo de poder accesar por intervencionismo, ¿no? Esta imagen es para recordar que, pues, hablando de la estructura macroscópica que hemos comentado antes,
pues a nivel microscópico tenemos estrictamente todas las posibilidades de producir NOxa a nuestra estructura, porque como pueden ver ustedes, tenemos una estructura nerviosa con su epineuro, con su endoneurio, ¿sí? Y con el perineurio que va a estar con vasos en cada opciones. De esta forma, pues una atrición, como les comentaba, por estrés va a producirnos lesión y atrapamiento de la raíz, ¿sí? Consecuentemente, dolor en el área donde correspondientemente está inervando esa raicilla. Por eso es que estas molestias van a estar muy ligados en algún momento también con el síndrome miofascial, que trabajan bastante la gente de rehabilitación. Y pues también esos atrapamientos, como ustedes pueden ver, se van a dar en las estructuras musculares, ¿sí? En este caso acá, que puede estar también secundaria a una lesión, como ustedes pueden ver acá, fibrosis, secundario a una cirugía, y que también va a producir atrapamiento periférico, ¿sí? Una neuropatía por atrapamiento. Y todas estas causas, como hemos visto que las raíces llegan hasta las estructuras musculares y cutáneas, van a producirnos dolor a nivel paravertebral. Bien, la tomografía. Aquí tenemos una imagen lateral y un corte axial, ¿no? Y sagital de la tomografía. Y podemos observar, por ejemplo, que la mayor cantidad de pacientes que van a producir degeneración articular, según este estudio de Kalichman, que lo habíamos comentado más antes, está justamente en ese enfoque de pacientes en el grupo etario entre 50 a 59 años. Pero vean ustedes que no es nada despreciable en la gente menor a 40 años. Con esto estamos hablando de artrosis, osteoartrosis a nivel de la articulación, ¿no? También vamos a poder encontrar reportes por imagen de resonancia magnética de una artritis séptica, ¿sí? Acá. O directamente derrames sinoviales. Y entonces, claro, es cuando de repente habrá que pensar si se puede trabajar con un antiinflamatorio directamente a ese nivel. La centellografía también va a ayudarnos como un examen diagnóstico. Ustedes pueden ver ahí la captación con Tecnesio 99, ¿sí? Y aquí prácticamente estamos hablando de los exámenes que hemos comentado previamente y las posibilidades diagnósticas. Bien, ¿qué tratamientos se aplican, digamos, convencionalmente? O a veces hasta no tan convencional, pero pues todos echan mano a un dolor de espalda, ¿verdad? Desde lo que es un personal que puede ni siquiera ser de salud, ¿sí? Hasta colegas de medicina general, fisioterapia, fisiatras, y luego pues terminan también los neurocirujanos, los neurólogos. ¿Y qué hacemos todos ellos, los traumatólogos, no? Nuestro tratamiento conservador en un principio es acetaminofén, AINES, relajantes musculares y antidepresivos. Fisioterapia, acupuntura, manipulaciones, psicoterapia, ozonoterapia por la relajación puede servir, y otras terapias. Pero ya adentrándonos a lo que nos interesa, técnica intervencionista. Hablamos de un preoperatorio, un transoperatorio y posoperatorio para considerar una inhibición diagnóstica en un síndrome facetario. Entonces, como para cualquier procedimiento quirúrgico, hacemos la preparación preoperatoria. Tenemos el examen físico, el examen de gabinete, laboratorios que tendremos que pedir, instrucciones escritas. Consideraremos si va a ser con sedación para llamar a un colega anestesiólogo, fármacos que vamos a utilizar, otros materiales como por ejemplo la radiofrecuencia y el consentimiento informado. Entre los exámenes complementarios, laboratorios, hemograma, coagulograma, glicemia, creatinina, examen general de orina, que es lo que más nos interesa. No nos olvidemos que después de todo es un procedimiento percutáneo, pero que necesita el cuidado necesario, ¿no? Los exámenes
de gabinete, que ya lo hemos comentado, para ya hacer la planificación. Incluso, pues si tenemos un paciente con instrumentación. Y nuestros documentos escritos. En este caso tenemos las indicaciones previas en el preoperatorio, ¿no? Que van a ser las indicaciones para un procedimiento intervencionista en dolor, donde le vamos a indicar al paciente que, escrito, ¿no? Que no tiene que comer, que tome la medicación dependiendo qué fármacos esté utilizando, o si estamos con un paciente diabético, ahí tenemos las posibilidades. Si es un paciente con anticoagulación, aquí tenemos las posibilidades que podríamos optar. Y lógicamente la interconsulta con un cardiólogo va a ser necesaria, ¿no? Necesariamente tiene que, si es un paciente ya mayor a 30 años, es mejor que tenga su examen cardiológico preparatorio. El consentimiento informado, aquí tenemos la hoja de consentimiento, ahí ustedes pueden ver, ahí estamos explicando prácticamente en qué consiste, si hay dolor en el procedimiento, qué va a hacer en el procedimiento el paciente, qué debe esperar, qué debo hacer después del procedimiento, cuánto dura, qué respuesta debo esperar, cuáles son los riesgos, qué otros aspectos debo informar, riesgos personalizados, al final firmamos, ¿no? El paciente y nosotros. ¿Ok? Vamos a avanzar directamente a lo que nos interesa, ¿sí? Los criterios clínicos para hacer el diagnóstico del síndrome facetario son desafortunadamente inespecíficos y poco confiables. Es lo que les decía, ¿no? Y el único método confiable de diagnóstico del dolor facetario se realiza mediante bloqueos intervencionistas de diagnóstico, ya lo hemos comentado, según nuestra evidencia, idealmente doble, ¿sí? Las contraindicaciones van a ser infección localizada, coagulopatía, alteraciones hemodinámicas, psicopatología, un paciente que sí está con esta alteración, mejor hay que hacer la interconsulta, alergias a medicamentos, incapacidad del paciente para comprender el consentimiento, dolor discogénico que puede ser una contraindicación, ¿sí? Y el embarazo, por lo que ya hemos comentado. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Pues diversos. Cuando hablamos de procedimientos intervencionistas, los materiales a utilizar pueden ser desde agujas convencionales, catéteres, agujas que permitan el uso de catéteres armados, ¿sí? Estos se llaman catéteres racks, o agujas de radiofrecuencia, dependiendo cuál vaya a ser nuestro acceso, o también una guía como un sistema que ustedes le llaman Avocat, ¿verdad? Acá le llamamos bránula, para utilizar agujas de esta longitud, lo que les decía, porque esto puede tener 20 centímetros. Entonces, muchas veces esto nos va a ayudar a dirigir, ¿sí? Y no lesionar tanto el tejido. Como les decía, pues tenemos que considerar qué material vamos a utilizar. Aquí tenemos una aguja de radiofrecuencia, un generador. Y pues lo más importante, esto a veces es una causa de gran dificultad cuando vamos, nos pasa, realmente me pasa muchas veces a mí, cuando voy a una clínica y trabajo directamente en su, en su mesa quirúrgica. Pues si ustedes se acuerdan, la mesa quirúrgica convencional tiene la torre aquí, a este nivel, el soporte. Y entonces, a veces hay mesas que no hacen desplazamientos longitudinales y directamente la posibilidad de tener mucha dificultad porque el metal no permite que se logre visualizar las estructuras. Entonces, nosotros consecuentemente tenemos bastante dificultad. Lo correcto sería utilizar este tipo de mesas, ¿sí? Que son estrictamente para intervencionismo. Vámonos al transoperatorio. Vamos a enfocarnos sobre todo a la inhibición del ramo medio. Vamos a hablar muy poquito de las opciones intraarticulares y la risolisis como tal no la vamos a comentar porque es un tema muy largo de comentar y de hablar. Como verán, ya se está pasando el tiempo y estamos entrando recién a lo que nos interesa, pero era necesario ese preámbulo, ¿no? Ok, entonces voy a pasar rápidamente esto, es lo que les decía. Hay que trabajar siempre a nivel de a dos niveles cuando vamos a trabajar en una articulación. Esto por el tipo de inervación del ramo medio que tenemos, ¿sí?
del ramo superior que va a contribuir a la parte de la articulación inferior y de la misma, de la correspondiente raíz, su ramo dorsal y su ramo medial que va a inervar la articulación en ese caso, ¿no? Bien. 7 pasos para los procedimientos intervencionistas. Esto lo hemos resumido de esta forma para que sea más comprensible, ¿sí? El paso número 1, ya estamos en quirófano, ¿sí? ¿Qué fármacos vamos a utilizar? La sedación, el colega anestesiólogo, ¿no? ¿Qué equipos vamos a utilizar? La posición del paciente, la antisepsia, la visualización percutánea previa, el ingreso de la aguja, ¿sí? Al target que hayamos marcado previamente. Y una vez que estemos adentro, posicionar la punta en el target, la dirección de la aguja y la profundidad, que es necesario también, la confirmación con contraste y la inyección de fármacos. Entonces, vamos a hacer en lo que es el punto número 1, fármacos, sedación y equipamiento. Pues prácticamente los fármacos vamos a dejarle a cargo del colega anestesiólogo. Y para nuestro objetivo, en este caso un bloqueo de ramo medio, una aguja en bisel, la famosa espinal normal, 22G, mejor si es gruesita, porque normalmente en anestesiología nosotros utilizamos una 26 o 27, pero es conveniente que sea 22, ¿sí? Para lograr visualizar bien el acceso. Jeringas. 3 jeringas, que lo vamos a ver más allá. Guía metálica, lidocaína, bupivacaína, contraste no iónico, solución salina, metilprednisolona, el corticoide. Y entre los anestésicos, pues ya a cargo de nuestro colega anestesiólogo. 4 jeringas. Una jeringa de 3, una jeringa de 5, una jeringa de 10 y una de 20. La de 3 para utilizar contraste. Es muy importante sistematizar nuestro trabajo porque después pueden haber errores, ¿no? Porque al final muchas sustancias terminan siendo del mismo color y uno no sabe cuál era cuál. Si utilizo todas de 10 ml, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la de 3 siempre contraste, la de 5 queda vacía, la de 10 es mi jeringa para hacer la infiltración, donde hago una preparación al 1% de lidocaína para infiltración en piel, y la de 20 ml la preparación del fármaco que voy a utilizar en cada nivel, 1 ml, 1 ml, 1 ml. Entonces, tengo aquí preparado y ya al momento en que la instrumentadora me vaya a pasar el fármaco, me va a absorber directamente con esta jeringa de 5 y la administración con una jeringa de 5 es mucho más fácil, ¿verdad? Pero el preparado magistral, digamos, está en la jeringa de 20. Bien. Entonces, el segundo paso, la antisepsia. Vamos a tratar de esto. ¿Sí? La posición y la antisepsia. Aquí tenemos el paciente en decúbito ventral, ¿sí? Prono, almohadas. Pueden ser o no necesarias las almohadas en las vértebras más bajas, pero sí es necesaria en la parte más alta. Campos estériles y cubrimos el arco en C, como vemos acá. El paso 3, una visualización percutánea previa, es lo que les había dicho. Marcamos el target y lógicamente, dependiendo qué vayamos a hacer, pues vamos a empezar a planificarla. En este caso, si voy a hacer inyección intraarticular, si voy a hacer una inyección directamente del ramo medio, voy a hacer tal vez radiofrecuencia, entonces, dependiendo qué, voy a hacer mi target, ¿sí? Y dónde voy a entrar. En este caso, nos vamos a dedicar a un bloqueo de ramo medio. El acceso va a ser oblicuo porque esa es la mejor forma de aprender. Hay también un acceso en AP, no lo vamos a comentar, solo vamos a mostrar tal vez algunas imágenes al final, si no mal recuerdo, si lo tengo. Y pues una es la forma de abordar, siendo que estamos trabajando oblicuo para los ramos altos y otra para el ramo bajo, sobre todo el 5C1, ¿sí? La articulación en este caso. Entonces, primero, hacemos la visualización previa, alineamos los platillos, vean ustedes que estoy utilizando la referencia metálica, ¿sí? Y que me está mostrando aquí la alineación de mis platillos. El radiólogo, lógicamente, hace lo que nosotros le indiquemos. Ajustamos hacia la línea media, alineamos los platillos en sagital, ¿sí? Dependiendo dónde estemos, si el paciente tiene lordosis, por ejemplo, aquí nosotros sufrimos con las señoras, que no sé, imagino ustedes también tienen allá, aquí tenemos bastante, una población de las cholitas, ¿verdad? Que utilizan pollera y se ponen
con tremenda lordosis y vienen con una franca lordosis. Entonces, en ellas sí tenemos que utilizar una buena almohada, ¿sí? Y de repente jugarnos en nuestra función de la posición que vaya teniendo sus platillos, ¿sí? Bien, luego hacemos una posición en oblicua, 20 grados. Lo puse también en 25 y 30 porque la literatura, aquí el libro, por ejemplo, de un autor importante, un médico que se llama Pripti Raj, menciona 20 grados. Evidentemente ya se puede empezar a trabajar a partir de esos grados. Y otro autor, como es el doctor Machikanti, entre 25 y 30 grados, ¿sí? Ipsilateral, hasta que se marque y nos muestre la articulación facetaria, en este caso, el perrito. Como les comentaba, si vamos a trabajar a nivel del E5, vamos a utilizar o no almohada, dependiendo cuál es la contextura de nuestro paciente, ¿sí? Pero sí va a ser importante, de repente, cuando tengamos que acceder a este nivel, el ilion que nos va a empezar a tapar. Entonces, va a ser necesario trabajar con una oblicuidad de 10 a 15 grados nada más, una posición encéfalo-caudal y, bueno, para llegar a la sacra, que es nuestro target en este caso, ¿sí? Ya hemos hecho la visualización previa y tendríamos que lograr observar estas imágenes, ¿sí? En oblicuo, ahí tenemos nuestro target. Si va a ser intraarticular, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo. Y nuevamente mostrándonos todo lo que ya habíamos comentado de nuestra anatomía radiológica, ¿sí? El escótido. Y ahí está nuestro perrito. Bien, de esa forma vamos al paso 4, que es el acceso ya con la aguja. Ingresamos con la aguja, podemos hacer el marcado, ya ingresamos con la infiltración y nos vamos adentro. El objetivo, posicionar la punta de nuestra aguja en el punto target, en este caso, el ojo del perrito, ¿sí? Que sería en este caso. Por eso puse esta imagen, ¿sí? El ligamento mamiloaccesorio. Les había comentado, miren cómo la aguja está manteniendo esa oblicuidad, porque previamente hemos visualizado, y como les dije, si tenemos que tomarnos la mitad de la cirugía en la preparación del paciente hasta tener el acceso percutáneo previo o la visualización percutánea previa con nuestra referencia metálica, hay que hacerlo, porque después ya es muy complejo. Si uno ha metido la aguja, ya no es fácil ubicar y termina perdiéndose. Una vez que ya estamos en nuestro target, vamos al paso 5 y nos interesa la dirección de la aguja y la profundidad. Entonces, vemos que estamos apoyados, como ustedes pueden ver, justamente en la región fasciataria, sin pasar, vean ustedes acá, a 1 milímetro apenas del foramen, pero el objetivo es no pasar del foramen, por si acaso, ¿sí? Y este sería nuestro acceso en ala, como les había comentado, ¿sí? Esta es una visión en lateral, entonces le decimos a nuestro radiólogo que nos muestre una imagen lateral, ¿sí? Y esa es la imagen que deberíamos de ver. Entonces, estamos bien, nuestra profundidad es adecuada. Siendo así, ya en la posición oblicua, depositamos en el paso 6 ya el contraste. El contraste para ver que no se absorba intravascularmente, no se olviden que la anatomía puede ser aberrante, o que directamente estemos en canal de alguna forma, ¿no? O estemos en foramen. Entonces, como pueden ver ustedes, se queda prácticamente en cada una de las regiones correspondientemente. Y ya en una visión AP logramos observar igual la distribución de nuestro contraste, que se queda solamente ahí, sin distribución radicular, porque no es nuestro objetivo. Y finalmente, como ya hemos hecho todo ello, pues el paso 7, la inyección de fármacos. En este caso, estamos inyectando la mezcla de anestésico local con dexametasona, ¿sí? La dexametasona, sobre todo, es más indicada a nivel facetaria cervical, y podríamos utilizar metilprednisolona, pese a que son partículas muy gruesas, ¿sí? A nivel lumbar. Porque si previamente hemos hecho al menos la visualización con contraste, pues no hay mucho problema, ¿sí? Y la opción intraarticular también es posible con esos fármacos. Esto es una visión en AP, vean ustedes, nuestro target.
y nuestra apófisis transversa, que siempre es más grandecita, como les dije. Ahí tenemos la imagen en AP de... Ah, sí. Justamente a eso quería ir. Muchas veces, sobre todo los neurocirujanos, yo tuve la oportunidad de aprender en Brasil con neurocirujanos, las primeras armas, ellos utilizan mucho la opción AP directamente, no tanto oblicua, aunque en la práctica en realidad es mejor aprender con la opción oblicua que les había comentado antes. Pero si van a hacer AP, estos son nuestros puntos target, ese es el punto B. También hacemos control lateral, igual, control con contraste. Bueno, un acceso intraarticular. Aquí ustedes pueden ver cómo vamos de AP, oblicuando poco a poco hasta llegar a los 25 grados y visualizar nuestro perrito, ¿sí? Teniendo ya nuestro perrito, llegamos con la aguja hasta el lugar y hacemos la inyección intraarticular, si fuera intraarticular nuestro acceso. Y aquí tenemos muy bonita imagen de una visualización lateral, donde vemos ahí que entre la faceta superior e inferior prácticamente está el medio, ¿no? Lateral. Ahí está. Aguja y lateral. Y aquí tenemos lo mismo en lateral, ¿sí? La opción percutánea previa hasta terminar, hacer nuestro contraste y nuestro artrograma correspondiente y que deberá estar en cada uno de los niveles dependiendo si nuestra degeneración es en todas estas áreas, ¿no? Ahí está nuestro artrograma en AP y nuestro artrograma en oblicuo. Este autor, Fuhrman, como les decía, nos en cada uno de los pasos. Pues definitivamente es importante nomás revisar todas las literaturas posibles para tener estas opciones de mejor aprendizaje, ¿no? Ok. Hoy por hoy también va ya por el manejo de la ultrasonografía. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos la apófisis espinosa, la faceta y la apófisis transversa, que puede verse ya con un ecógrafo con, en este caso, un prop o un transductor curvo, ¿no? Convex. Y pues al dar es importante medir los puntos target con arco en C y comparar con el ecógrafo correspondientemente para ir poco a poco pasando a hacer las opciones diagnósticas de esta forma, ¿no? Ok, postoperatorio. Aquí me hago un paréntesis porque les muestro un poquito de lo que es mi país y les invito a que algún rato pasen a visitar. Tal vez algunos ya conocen. Este es el Salar de Uyuni. Es un mar de sal. Se dice que los de la NASA cuando visualizan la Tierra, primero ven ese espejo, ¿no? El espejo de sal, que es muy grande. Y pues cuando llueve, ustedes pueden ver acá cómo la gente viene solamente a sacarse una foto después de casarse. Muchos europeos y asiáticos pues lo hacen. Y como Jesús camina encima del agua, igual se pueden tomar imágenes muy bellas, ¿no? También hay incluso dinosaurios. Bien, el postoperatorio. Los cuidados inmediatos deberán ser en relación a lo que es control de signos vitales, oxigenoterapia, el estado de conciencia, el control adecuado del dolor, las náuseas, los vómitos y tolerar fluidos orales, ¿no? Un paciente en recuperación. Ya en el postoperatorio también habrá que hacer instrucciones escritas, las cuales deberán ser, por ejemplo, verbales y escritas con todos los aspectos relevantes de la postsedación, los cuidados que deberá tener, analgésicos, esto ya cuando estén en casita, antibióticos, durante cuánto tiempo le vamos a dar, si corresponde o no corresponde, etcétera. Otros fármacos, si estaban tomando antihipertensivos, todo ello, ¿cierto? Cuidados mínimos, cotidianos, conducir, tomar decisiones ya, porque el paciente no se olviden que sedado de entrada no puede tomar decisiones, entonces todo eso hay que ir viendo y siempre tiene que estar acompañado de un familiar. Pasarle un contacto, un número telefónico para emergencia, una cita de control y la terapia física que lógicamente en la cita, en la consulta que vayamos a tener, pues ya hay que empezar a enfocarla, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden existir?
sangrado, infección, bloqueo de la raíz, anestesia neuroaxial, impactos neuronales, disestesias, sobre todo relacionados a radiofrecuencia, y otro tipo de complicaciones que, por ejemplo, van a ir con el dolor, con el sangrado, con una punción inadvertida, un trauma, y depende de todo lo que vayamos utilizando, que va a tener también sus consecuencias y habrá que tener los cuidados para no tener todas estas complicaciones. Esto también está publicado en una revisión de Machicante. Porque a veces nos tocan joyas, pueden ver ustedes acá, ¿no? Un paciente con una escoliosis caballa y pues con instrumentación, cómo trabajamos. Entonces ahí a veces tenemos que tener mucha posibilidad de discriminar estas estructuras. Ya terminando, pues quiero comentarles que el intervencionismo no es exclusivo en realidad de una especialidad. En Estados Unidos tuve la oportunidad de conocer centros manejados por, como ustedes pueden ver acá, esto es copiado del internet, desde luego, traumatólogos que se dedican al intervencionismo, ¿sí? Y todas las opciones de intervencionismo que hemos, bueno, que es una lista muy larga, ¿sí? En Brasil, una escuela singular, donde sí tuve el gusto de estar, ¿no? El doctor Fabricio Asís, Charles y Andrés son la referencia en este caso para ese país. Vean también, los neurocirujanos, pues sí, son parte del equipo de intervencionistas, porque, por ejemplo, en esta página web ustedes pueden ver que lo que hacemos y lo que hemos comentado, Millian Range Block, también lo hacen. Y todo lo que seguramente ustedes también hacen, ¿no? En rehabilitación o fisiatría, Botox y todo ello, pues prácticamente el intervencionismo no es patrimonio de una especialidad y aquí nos toca trabajar entre todos. Aquí tenemos centros de fisioterapia, terapia física en este caso, que también hacen intervencionismo, los fisiatras, ¿no? Y al final voy a mostrarles un bonito video. Este es un centro también de anestesiología dedicado a lo que es intervencionismo en dolor. Este es un médico boliviano que está en Boston, con quien tuvimos la oportunidad también de estar, es el doctor Basoberri. Este es el doctor Ira Fox, con él también hemos tenido la oportunidad de estar. ¿Sí? Esto está en Miami, en Florida, en Tamarack. Y para terminar es este video que quería mostrarles. Espero que se pueda ver. Ah, no, no se ve. Pero sí lo podemos ver porque aquí tengo mi video, ¿verdad? Aquí está. Vean. Yeah, hi, my name is Joe Alshon. I'm a physiatrist, physical medicine and rehab doctor, but I do interventional pain management. It's true. Como verán, es verdad. Él es intervencionista y es fisiatra. Pues hice ese videito sobre todo por Jorge porque es la especialidad que tiene. Y bueno, muchas gracias por la invitación y pues estoy a sus órdenes. Gracias. Alex, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una presentación muy, muy buena. La información que nos has brindado, la didáctica que has utilizado, la secuencia y muchos de los colegas acá en Perú, es cierto, médicos anestesiólogos, médicos de fisiatría, que estamos, como bien lo has mencionado, ¿no? Incursionando también en el intervencionismo como un área en el cual debemos trabajar, creo, de forma multidisciplinaria. Yo agradezco mucho tu disposición y el tiempo que nos has brindado. O sea, muy, muy buena la ponencia. Algunas preguntas de algunos colegas, solo para aclarar. Comentaban si cuando uno realiza un procedimiento a nivel de la región lumbar, ¿se trabaja los dos niveles de manera bilateral o solo abordas un solo lado? Sí, bueno, se pueden trabajar ambos niveles aquí a nivel lumbar. Correcto, correcto. Alex, y en cuanto a la ecografía como recurso, ¿estás usando la ecografía ya como
como un recurso para hacer el intervencionismo o todavía consideras pues que la ecografía no está al nivel de poder tener la seguridad de poder realizar este tipo de procedimientos? Pues sí, la ecografía cada vez está entrando más. Como lo como había mostrado en una de las imágenes, sí, la tendencia es a irradiarse menos, ¿sí? Y esa es la bondad del ultrasonógrafo. Eh, yo creo que es muy conveniente y estamos nosotros tratando de hacer eso. Yo tengo mi ecógrafo, claro. Hago neuropatías periféricas bastante, hago ecografía también para lo que es intervencionismo en dolor. Eh, y en quirófano, pues justamente comparar el target que vayamos a lograr con un arco en C, también con el ecógrafo. De esta manera ya ir poco a poco perfeccionando para que muchos pacientes puedan beneficiarse de esta opción directamente en consultorio. Porque no se olviden que un paciente que tenga que hacer intervencionismo en una clínica, pues el costo ya solamente por entrar a quirófanos y utilizar un arco en C ya tiene un significado económico para el paciente. Entonces, muchos pacientes no pueden costearse esto, entonces. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que en Bolivia es un poquito más tarde que en Perú. Muchísimas gracias, Alex, nuevamente por la presentación. Esperamos encontrarnos muy pronto y agradecido a todos los colegas por participar de la... Bueno, el agradecido soy yo, Jorge, y pues vamos a nomás, yo creo, seguir trabajando en esto. Hay algo bueno que nos ha enseñado esta cuarentena, ¿no? A trabajar online. Así que esa es la... Cuando Y quieras, estamos bienvenido a activando. Perú. La escuela están con las puertas abiertas para recibirte acá en Perú, Alex. Esperemos pues, seguir intercambiando experiencias e información, ¿no? Muy agradecido y seguramente vamos a seguir departiendo y compartiendo este tipo de información que donde los más beneficiados van a ser nuestros pacientes. Ok. Un Bueno, abrazo. muchas gracias, colegas. Gracias a todos. Nos veremos otro día. Hasta Un luego. abrazo, amigo. Hasta pronto. Hasta luego, queridos colegas.